Gloria al Señor. Pues nuevamente le digo, sean todos bienvenidos a este lugar. Le damos también la bienvenida a nuestros amigos, nuestros hermanos de las redes sociales. El Señor les bendiga. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Iglesia Cristo es el Camino en Cuautla, Morelos. Y quiero que me acompañe, amado hermano, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 9. Vamos a tomar de esta porción de la palabra. Primera de Corintios, capítulo número 9, versículo número 25. Aleluya. Cuando encuentre la porción de la palabra puede glorificar al Señor. Amén. Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. A ver nuevamente, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana pidiéndole al Señor dirección. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra, Señor. Te glorificamos en esta mañana, Señor, sabiendo que tú eres bueno con todos nosotros. Eres maravilloso, Señor, y tu nombre, Señor, es glorificado en esta mañana, Señor. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Jesús que tu presencia nos guíe en esta mañana para que tu palabra, Dios, también pueda educarnos, para que pueda enseñarnos, Señor, pero sobre todo para que pueda mostrarnos ese camino que hemos de seguir, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, quitando todo pensamiento que nos distraiga, y que sea tu palabra en nosotros esa semilla que encuentre una tierra fértil en la cual germine, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Vamos a hablar un poco hoy sobre lo que está pasando, ¿verdad? Hay una frase muy repetida que la estamos nosotros escuchando en todo momento, que la vemos publicada en las calles, que vemos propaganda, ¿verdad? de esta frase, y es: quédate en casa. Quédate en casa es la frase más mencionada en este tiempo, sobre todo porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos en los cuales pues el gobierno quiere contener un poco los contagios, y ha diseñado, ¿verdad? Al menos aquí en México, pues ha diseñado como una estrategia en la cual nos dicen ahí hashtag quédate en casa, ¿verdad? Que no nos movamos, para que no haya una ola de contagios y para que esta pandemia no se pues agrave más. Sabemos que a pesar de que ya hay vacunas, pues seguimos nosotros en riesgo, y sobre todo en riesgo de no ser atendidos, porque el quedarnos en casa no es que usted no se va a contagiar, sino que reduce en gran manera la posibilidad de contagiarnos, y que saturemos los hospitales, que saturemos los centros de salud y no recibamos atención médica adecuada al menos. Entonces, esta frase quédate en casa, pues es el grito de batalla que busca resguardar en cierta manera a la población de esta enfermedad del COVID-19, y muchos se han recluido en sus hogares, muchos están ahí metidos, tomando medidas para evitar posibles contagios, pero independientemente de esa situación, existe una realidad que no podemos ignorar. Y esa realidad es nuestra vida espiritual, nuestro testimonio, nuestra relación con Dios. Y estas cosas, hermano, tanto nuestra vida espiritual como nuestro testimonio, como nuestra relación con Dios, no pueden estar en cuarentena. Por eso he titulado en esta mañana este sermón nombrándole: no pongas en cuarentena tu cristianismo. Gloria al Señor. Fíjense que hay una analogía que hace el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios, y nos recuerda, ¿verdad? Si usted empieza a leer desde el versículo más o menos el 14, 15, habla de que empieza
a hacer una analogía sobre los atletas, sobre todo los de alto rendimiento, pues ellos tienen un estricto control de su alimentación, tienen un estricto control de sus rutinas para siempre estar mejorando cada día más en sus diferentes disciplinas y sobre todo porque tienen un objetivo, el objetivo es ganar. Y esto lo sabe, si hay alguno que me está viendo y es atleta de alto rendimiento, ustedes saben que el objetivo es ganar, o sea, no se preparan en balde, no se abstienen de muchas cosas en balde, porque el objetivo es ganar, o sea, llegar a ganarse su trofeo, a ganarse su competencia o lo que usted esté practicando. Sin embargo, también esto de la cuarentena ha venido a cerrar los espacios donde hacen ejercicio, los gimnasios están cerrados, los lugares donde ustedes se preparan, pues están cerrados. Sin embargo, no por eso detienen su entrenamiento. Buscan la manera de entrenarse en la calle, de entrenarse en los patios de sus casas, siguiendo instrucciones para no perder la concentración y sobre todo preparándose para ganar. Pues tomando un poquito esta analogía que hace el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios y sin pretender, ¿verdad?, ser su entrenador, porque no soy su entrenador, quisiera hablarle al menos de 3 cosas, amados hermanos, que pueden permitir crecer nuestra vida espiritual en este tiempo de pandemia, es decir, en este tiempo en el cual mucha gente está recluyendo porque está en cuarentena. Hay 3 acciones que, como dice el eslogan también del gobierno, que son esenciales. Si usted se da cuenta, a pesar de que estamos en cuarentena, a pesar de que estamos recluidos muchos en nuestros hogares, que el gobierno dice no salgas, o sea, quédate en casa, hay actividades que dice el gobierno, estas actividades no las podemos nosotros detener porque son actividades esenciales. Bueno, yo te quiero mencionar al menos 3. Y la primera de ellas es orar. Orar es una actividad esencial. Hay un escritor llamado John Owen que dice, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Qué tremendo, hermano. Porque a pesar de que hay gobiernos que ordenaron el cese de las labores, ¿verdad?, excepto de lo que les venía diciendo, algunas consideradas esenciales, la oración es esencial para la vida espiritual. Y esta función no debería de cesar. Jesús nos dijo, ¿verdad?, en algún momento, orar sin cesar. No dejen de orar, en todo momento hay que estar orando, en todo momento hay que estar nosotros platicando con el Señor. De esta manera nosotros no vamos a caer en las tentaciones, no vamos a caer en muchas cosas en las cuales el ser humano está tentado a caer. Fíjese, vaya conmigo, capítulo número 5 del Evangelio según San Lucas. Acuérdense que está Mateo, Marcos, Lucas y luego Juan, ¿verdad? Estamos capítulo 5 de Lucas. Vamos a leer qué nos dice el Señor aquí en el versículo número 15 y 16. Fíjese, dice, estamos en el 5, ¿verdad? Lucas 5, 15, 16. Dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dice, la oración no solamente es una instrucción, sino es un ejemplo de lo que Jesús hacía. O sea, había muchas actividades que hacer, había algo que él tenía que establecer, sobre todo las sanidades y demás que hacía con las personas, pero lo que él no dejaba de hacer y se apartaba para poder conseguir era la oración. Y como cristianos, y aquí me atrevo a llamar a todos los que ya conocemos del Evangelio, como cristianos necesitamos ese tiempo a solas con Dios, sobre todo diariamente. Aunque la vida nos ponga obstáculos, aunque usted me diga es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, la oración es vital. Debemos encontrar ese momento cada día, porque hay muchas razones por las cuales orar, hermano. Hay miles de personas, por ejemplo, que están muriendo a causa de esta pandemia y muchas de ellas tristemente sin Cristo se van.
Se van de este mundo sin conocer de Cristo. Y nosotros podemos orar. Hay muchas necesidades. Yo, si pudiéramos hacer una lista ahorita de todas las necesidades que hay, usted se va a dar cuenta que hay muchas necesidades por las cuales orar. Por su familia, por sus negocios, sus trabajos, por su iglesia, y porque Dios conceda sabiduría en este tiempo para poder tomar decisiones. Quizá en algún momento pensaste, oye, si yo tuviera menos compromisos, tendría tiempo para orar. Pues déjame decirte que ahorita es el momento para orar. Ahorita es cuando mucha gente tiene menos compromisos y es el tiempo ideal para orar, pues estamos en tiempos de mucha lucha, estamos en tiempos de mucha necesidad y sobre todo estamos en tiempos de mucha tentación. La tentación de poner también en cuarentena nuestro cristianismo. De decir, lo voy a apartar. Y la oración es esencial, es esa actividad esencial para poder permanecer de pie, para poder salir adelante en este tiempo de dificultad. El cristianismo, hermanos, en cuarentena es algo que es triste, sin embargo, está sucediendo. Los templos en su mayoría están cerrados. La gente tiene miedo de salir para no contagiarse. Y sin embargo, a pesar de que los templos estén cerrados, la oración también la dejan. ¿Qué cosas, verdad? La oración es como nuestro alimento espiritual, es algo vital para nosotros, para crecer en la imagen de Cristo, para crecer en esa comunión con el Señor. No hay razón, amado hermano, para poder dejar la oración. No hay razón. Yo te invito en esa mañana que no dejes de orar, que sea una de esas actividades esenciales, que la pongas como algo prioritario en tus actividades diarias, decir, voy a orar, voy a platicar con el Señor, voy a entregarle a Dios en mi corazón en oración, sobre todo por el tiempo en el que estamos viviendo. No pongas en cuarentena tu cristianismo. El punto número 2 es no dejar la lectura de la Biblia. No hay razón tampoco para dejar de leer la palabra de Dios. Hay gente que se pierde en la televisión, se pierde viendo sus series favoritas, viendo sus deportes favoritos y le invierten 1, 2, 3, 5 horas al día pegados en la televisión y no tienen tiempo para leer la palabra del Señor. Pero decía George Muller en uno de sus libros, dice, el vigor de nuestra vida espiritual será exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y en nuestros pensamientos. Y aquí viene una pregunta obligada. La lectura de la Biblia, ¿qué lugar ocupa en tu vida? El instruirte en la palabra de Dios, ¿qué lugar ocupa en tu corazón? Estaba yo viendo las noticias y estaba viendo que, por ejemplo, el gobierno, al menos aquí en México, estaba anunciando que iba a haber algunas prórrogas en algunos asuntos, sobre todo en la declaración de impuestos, que iba a haber una prórroga, ¿verdad? Para que pues la gente pudiera declarar sus actividades fiscales. Y eso es importante. Es algo que, digamos, se puede posponer un tiempo, ¿no? A lo mejor no va a ser tan estricto el gobierno, no va a ser tan estricto el entregar cuentas fiscales. Sin embargo, el leer la Biblia es algo que no se puede posponer. El leer la Biblia es como dejar de comer o dejar de beber agua. Es algo que tarde o temprano va a ir decayendo la vida espiritual de quien deja de hacerlo hasta que muere y de repente ya está muerto espiritualmente y esta persona se vuelve apática, se vuelve intolerante, se vuelve una persona que todo lo cuestiona, que más que hacer la voluntad del Señor hace su propia voluntad, y todo eso a consecuencia que ha dejado de leer la palabra de Dios, que ha dejado de escuchar la palabra de Dios, que ha dejado de ser alimentado por la palabra de Dios. Se alimentan de muchas cosas,
Se alimentan de videos en los celulares, se alimentan de canciones, ¿verdad? Ahorita muchas canciones que están de moda. Se alimentan de las pláticas con los amigos, pero alimentarse con la palabra de Dios, decía el rey David, es como una miel, es más sabrosa que la miel. Es más dulce al paladar la palabra del Señor. Es algo que sabe que es algo rico y sobre todo que nos va a ayudar a complementar el primer paso, que es la oración. La oración sin la lectura bíblica y la Biblia, o leer la Biblia sin la oración, pues es algo que no podemos nosotros dejar para después. No podemos postergar nuestra lectura bíblica. Así que dile al que está al lado, ¿sabes qué? No dejes de leer la Biblia, por favor. No dejes de leerla, no sea que te vayas a morir un día de estos, espiritualmente hablando. Recordemos, ¿verdad, hermanos?, cómo el apóstol Pablo deseaba que la palabra de Cristo abundara en los corazones de los creyentes. Él deseaba con todo su corazón que la gente leyera la palabra de Dios, que entendiera la palabra de Dios, pues la palabra permitirá que cantemos con acción de gracias en nuestros corazones, que le podamos dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da. Fíjese, vamos a leer aquí adelantito el libro de Colosenses, capítulo número 3. No nos vamos a ir tan lejos, fíjese. ¿Vale? Colosenses, capítulo número 3, versículo 16. Rápidamente lo leemos. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios. Era un deseo del apóstol Pablo para los colosenses y para cada uno de nosotros. Yo sé que Dios así lo ha establecido. Es un deseo porque la Biblia es alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma. En alguna ocasión alguien me preguntaba, oye, ¿cómo vamos a cantar los salmos? Le digo, bueno, ¿cuántos salmos te sabes que pudieras cantar? Dice, no, pues con trabajos me sé una porción del Salmo 23 o del Salmo 91, que son de los más famosos, ¿verdad? Porque por lo que dicen. Pero el apóstol Pablo decía, ojalá y more la palabra del Señor en sus corazones. Cuando nosotros leemos con sabiduría, con entendimiento la palabra de Dios, la misma palabra va a morar en nuestros corazones. Y en cada momento vamos a tener presente la palabra del Señor. Y la palabra es tan importante que nos ayuda a caer en grandes dificultades, incluyendo la tentación. Recordemos que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto, ¿verdad? Según lo que dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo número 4, que habla diciendo que fue tentado Jesús, fue llevado al desierto para ser tentado, y cuando fue tentado, cuando Satanás le dijo, oye, pues mira, tú tienes mucha hambre y según tú dices que eres el Hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Él se defiende en cierta manera de esa sugerencia, de esa invitación de Satanás a pecar, contestándole con la palabra de Dios. Dice, pues escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin la sabiduría que nos da la palabra de Dios, nosotros muy poco podríamos rechazar la tentación. Y cuidado, hermano, cuidado, porque si dejamos esa parte importante, podemos nosotros ir dejando de alimentar nuestro espíritu con el Señor. Nuestro alimento espiritual, o sea, la palabra de Dios, es vital para crecer con la imagen de Cristo. No hay razón para dejar de leer la palabra de Dios. Y ahora que es tiempo de quedarse en casa, como dice el hashtag, pues hay que estudiar la Biblia. Hay que leer los libros, ¿verdad?, que tenemos pendientes por leer. Busquemos más intimidad con Dios para ser instrumentos de barro que glorifiquen su nombre del Señor. Y como punto número 3, algo que nos va a ayudar a nosotros a no quedarnos en esa cuarentena espiritual,
pues hay que compartir la luz de Cristo, ¿verdad? Mateo 5:16 dice: así brille su luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Sin duda alguna, mi amado hermano, en estas semanas, en estos meses que ya llevamos de pandemia, has visto muchos comentarios cargados de temor, de confusión, ¿verdad? Comentarios sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Que están inundadas de publicación sobre, o más bien dicho, en cuya esperanza no descansa en verdades eternas. Es decir, la gente ahorita tiene la esperanza en las vacunas. Tienen la esperanza en que el gobierno les va a ayudar. Tienen la esperanza en que de repente va a surgir, así como la pandemia espontáneamente, va a surgir una cura espontánea, ¿verdad? De todos los problemas y de todas las cuestiones sociales. Sin embargo, su esperanza ha decaído. Yo he visto muchos reportajes donde la gente dice, pues la verdad estamos a la deriva, no tenemos nosotros qué hacer, no tenemos nosotros para dónde ir, sino que estamos pues solamente a la expectativa, ¿verdad? Y mucha gente lo que hace cuando está en esa situación, pues empieza a demandar soluciones al gobierno, a los gobernantes. Y unos están gritando desesperadamente, sobre todo como resultado de su incredulidad. Es decir, aquellos que no han creído en Jesucristo, a quien le reclaman o a quien le piden solución a sus problemas, pues es al gobierno, a los gobernantes. Pero aquellos que hemos creído, buscamos al que soluciona todas las cosas. Y ese es Dios. Acudimos a Dios. Dios es el que tiene el control de las cosas. Aún esta pandemia, aún todo lo que pudiera estar pasando en este mundo, Dios tiene el control de ello. Y yo te pregunto, de esta verdad, no solamente la oración, la lectura bíblica, sino del compartir la luz de Cristo, ¿a cuántos se lo has hecho en esta semana? En estos meses de pandemia, ¿a cuántos les has predicado que hay salvación en Cristo Jesús? Que hay esperanza en aquel que ha dado su vida para que nosotros seamos salvos. ¿A cuántos les has dicho? Porque muchos han puesto no solamente su fe, sino su esperanza en cuarentena. Por eso la invitación de esta mañana es que no pongas en cuarentena tu cristianismo. No lo pongas en cuarentena. Hoy más que nunca, el mundo necesita la luz de Cristo. Este es el momento más apropiado donde podemos compartir nuestro testimonio, donde podemos compartir esa esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Es el momento en el que podemos ponerle ahí, compartir, ¿verdad? Como cuando compartes videos, como cuando compartes publicaciones en las redes sociales, pues ahora ponle compartir a tu testimonio. Dile, mira, yo vivía de esta manera, pero una vez Cristo vino a mi vida, me cambió y ahora vivo conforme a Cristo. Ahora vivo de una manera muy diferente, sin problemas, una vida diferente, sin berrinches, una vida muy diferente, sin hacer cosas malas. Ese testimonio, cuando nosotros lo compartimos, va a hacer que muchos otros sepan que existe una esperanza, que existe esperanza. Y yo te invito a que te unas a este tiempo de compartir y proclamemos desde nuestro lugar donde estamos en las redes sociales, de la manera que podamos nosotros compartir y recordar las palabras del apóstol Pablo. ¿Se acuerda lo que decía apóstol Pablo en Romanos 1:16? ¿Sí se lo sabe? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No te avergüences del evangelio, no te avergüences de compartir tu fe. Es verdad que nuestra salvación no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos, pero somos llamados a seguir las pisadas de Cristo, las pisadas de nuestro Maestro y seguir predicando el evangelio. De manera concreta, debemos aprovechar el tiempo y andar en este tiempo de pandemia en sabiduría, en este tiempo de cuarentena, predicando la palabra del Señor.
La cuarentena, mi hermano, no es para ponernos al corriente con las series de televisión. La cuarentena no es para terminar el videojuego pendiente que tenían algunos. La cuarentena no es para hacer viajes, ¿verdad?, en los cuales tengas una experiencia de vida, ¿no? La cuarentena es el momento ideal para cultivar nuestra relación con Dios, a fin de que crezcamos en su conocimiento, para buscar del conocimiento de Dios, no del conocimiento terrenal, sino para recibir esa corona incorruptible que decía el apóstol Pablo. Por eso la cita que estábamos leyendo ahí en el capítulo número 9 de Primera de Corintios dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y yo sé que usted y yo somos luchadores, que estamos luchando contra el mal, estamos luchando contra las huestes de maldad, estamos luchando no contra sangre y carne, sino contra esas huestes de maldad que están pervirtiendo todo. Con eso luchamos. Y dice que todo aquel que lucha de todo se abstiene, de todo aquello que no edifica, de todo aquello que no ayuda, que no es beneficioso. Y habla de los atletas diciendo, ellos a la verdad de todo se abstienen para recibir una corona corruptible. Pero usted y yo, mi hermano, para recibir una corona incorruptible, según lo que dice el Señor, aleluya. La cuarentena es el momento ideal para seguir predicando y para seguir luchando, para cultivar nuestra relación con Dios. Que Dios nos conceda, mi hermano, sabiduría eterna en este tiempo, de manera que en el futuro, en algún futuro más adelante, podamos nosotros mirar atrás y estemos contentos de haber glorificado al Señor durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de cuarentena. Por eso te digo, no pongas en cuarentena tu cristianismo. Al contrario, glorifica a Dios. Aprovecha bien el tiempo, ponte en tiempo en comunión con el Señor, en oración. Lee la palabra de Dios para que seas edificado y sobre todo comparte a todo aquel que está a tu alrededor, a tus amigos, tus hermanos, tus vecinos, compárteles del Evangelio. Yo sé que no todos van a querer, yo sé que muchos rechazan el Evangelio, pero muchos otros se van a salvar por tu testimonio, por mi testimonio, porque hagamos caso al Señor y continuemos con la gran comisión. Aún en este tiempo de cuarentena, aún en este tiempo de pandemia, podemos seguir glorificando al Señor y sobre todo ayudando a que muchas almas se salven. Así que pongámonos de pie y vamos a orar en esta tarde ya de domingo y vamos a pedirle al Señor en el nombre precioso de Jesús. Oh Padre nuestro, en esta mañana, tarde ya, Señor, te glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor, sabiendo, Padre eterno, que esta invitación, que este desafío viene de ti, Señor. Padre eterno, ayúdanos, Padre hermoso, a que podamos seguir orando, a que podamos seguir leyendo la palabra tuya, Señor, así que podamos nosotros también compartir nuestra fe con los demás. Que esta cuarentena no sea también una cuarentena espiritual. Que esta cuarentena no sea un tiempo de ser desobligados en nuestras funciones, sobre todo espirituales, Señor. Fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra alma. Que busque nuestro espíritu de ti, que no permitas que se llene de cosas vacías, de cosas vanas, sino que seas, Señor, tú siendo glorificado en todo momento, Señor. Hay gran necesidad, hay muchas personas que necesitan cambiar, hay muchas personas que necesitan de ti, Señor. Ayúdanos a compartirles eso con amor, con cariño. Que no haya en nuestros corazones la apatía, que no haya en nuestros corazones el odio, el rencor o el desamparo, sino que la esperanza tuya brille en nuestra vida, brille en nuestros corazones y nos ayude de alguna forma a seguir adelante, Señor. Nuestra esperanza descansa en ti. Nuestra esperanza, Señor, está en ti, Señor. Sabemos que tú nos librarás de todos estos males, Señor, y que tú no permitirás, Padre eterno, que esta pandemia contagie y sobre todo termine con nuestra relación espiritual contigo. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece a cada uno de los que están escuchando este video, Señor, los que están aquí conmigo en este lugar.
Padre, que seamos fortalecidos por tu Espíritu, que seamos desafiados a continuar en este tiempo ayudando a los demás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos, hermanos, en esta tarde de esta transmisión. Seguimos con nuestros hermanos aquí en el templo. Aleluya.